Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Hola, buenas tardes. Sí, claro, claramente. Buenas tardes, sí, muchas Excelente, gracias. excelente. Pues muy buena tarde a todas y todos. Mi nombre es Nora Enzástiga, soy jefa del Departamento de Promoción de la Transparencia de la Junta de Asistencia Privada dentro de la Dirección de Programas Asistenciales. Para mí es un gusto poderles dar la bienvenida a nuestro curso de capacitación, de formación, que es manuales de perfiles y descripción de puestos. Entonces, bueno, sin más, me voy a permitir darles como algunas indicaciones. Les recordamos, por favor, mantener siempre sus micrófonos apagados y considerar su ambiente si es que ustedes desean encender sus cámaras. En caso de que vivan alguna condición de discapacidad, por favor indíquenos si requieren algún tipo de apoyo. También les recordamos que esta actividad será grabada. En caso de que tengan algún inconveniente, por favor indíquenos a través del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. Por último, para nosotros es muy importante que no olviden colocar su nombre completo en el nombre del usuario y colocar en el chat de qué IAP nos acompaña. Ello con el fin de registrar su asistencia, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora, si tienen alguna pregunta en el correr de la presentación o de esta capacitación, sí háganoslo saber por medio del chat para que nosotros podamos estar como que puntualmente en atención a sus necesidades. Bueno, pues sin más, si están ustedes de acuerdo, me voy a permitir presentarles a nuestra ponente de esta tarde. Les voy a presentar a la psicóloga Marilina Ontiveros Tobar. Marilina es egresada del Instituto Politécnico Nacional de la licenciatura en Psicología, especializada en Psicología Educativa. Ha realizado estudios de posgrado en la Maestría de Sociología Educativa por el Instituto Nacional del Estado de Guanajuato. Marilina cuenta con diversos diplomados en temas, por ejemplo, como terapia gestal, intervención de crisis, metodología de las 5 S, herramientas para la mejora continua, estructura de perfil de puestos y organigramas, gestión de indicadores, entre otras. Siempre se ha desempeñado en el ámbito de la educación, lo que ha llevado a desarrollarse en la parte académica, desde el nivel preescolar hasta el nivel superior, como docente y como psicóloga escolar. Actualmente trabaja en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Comercio y Administración, como catedrática de las materias de plan de vida y carrera del emprendedor, responsabilidad social y ética en los negocios, desarrollo humano integral, solución de problemas y creatividad y fundamentos del comportamiento organizacional. Bueno, pues Marilina, para nosotros es un gusto tenerte esta tarde y pues te dejo los micrófonos para que empecemos con nuestra capacitación. Muchísimas gracias y bienvenidas. Muchísimas gracias por esta invitación que me hace la Junta de Asistencia. Voy a pasar, por favor, a la presentación de lo que traigo planteado para ustedes. Lo voy a tirar, ¿eh? Ya lo sacaste, ¿verdad? Bien. Bueno, como ya me presentaron y que lo agradezco, el tema es conociendo perfiles y descripción de puestos en mi organización. Mi objetivo es centrarme, por supuesto,
en este presente con ustedes, aplicando todo este aprendizaje logrado de estas etapas anteriores como elemento, por supuesto, para la enseñanza y el aprendizaje con las personas y, por supuesto, profesionales que en este momento yo me estoy vinculando con todos y cada uno de ustedes. Voy a compartir todo este bagaje de conocimientos, al igual que yo me estaré llevando mucho conocimiento de parte de ustedes. Agradezco mucho esta presentación y bueno, estoy a sus órdenes. Paso entonces a presentar la siguiente diapositiva que trae, y ustedes la están mirando. Trae los conceptos, trae el temario que vamos a estar viendo durante estos, si no me equivoco, y si me pueden corregir, estos 3 días que voy a estar con ustedes, 2 horas cada uno de estos días. Hoy iniciamos y terminamos, si no me equivoco, el jueves. Si alguien me puede auxiliar. Acabamos el martes de la siguiente semana. Ah, el martes de la siguiente semana. Excelente. Bueno, serían ya 3 sesiones. 3 sesiones, excelente. Me confundí un poquito en esta parte, pero son 3 sesiones. Eso lo tengo bien claro, de 2 horas, ¿verdad? Sí, 3 sesiones de 2 horas. Excelente, Jorge. Bueno, vamos entonces a conocer el temario que nos trae ahora estas 3 sesiones, que van a ser el concepto, el 1, el 2 y el 3. Estaremos pues dándoselos a conocer, que es el concepto de puesto, el concepto de diseño organizacional y el concepto de descripción y análisis de puesto. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, al igual que métodos para reunir datos sobre los puestos y los beneficios del análisis de puestos. Esto es lo que hoy vamos a ver con ustedes. Los otros temas estarán distribuidos en los 2 días siguientes y con mucho gusto, bueno, entonces vamos a iniciar en este tema. Es importante decirles a ustedes que dentro de las tareas organizacionales que se llevan a cabo dentro de una organización, pues estas estaban contenidas dentro de los puestos, pensando en un pasado, ¿verdad? El diseño organizacional, por supuesto, que condicionaba lo que es la estructura de los puestos que las contenían, y estos formaban parte integral del formato estructural de la organización. Entonces, en este caso, el trabajo en las organizaciones pues debe ser planeado, diseñado y organizado. Cuando hablo de organizaciones me hago referencia, por supuesto, a sus empresas, a tu organización particularmente. Entonces, el trabajo dentro de las organizaciones, como ya lo mencioné, debe de ser planeado, diseñado y organizado, de tal manera que todas las tareas que tú asignes deberán ser distribuidas en esta planeación, en este diseño y en esta organización, nunca aleatoriamente. De ahí que las estructuras, por supuesto, pudiéramos considerarlas con ciertas características, estas estructuras organizacionales. Esta es una introducción que yo te estoy haciendo a ti para que vayas reflexionando cómo es el tipo que tengo de organización o a qué tipo de organización es a la que yo quiero llegar. Entonces, esta es meramente introductoria porque más adelante vamos a ver lo que son los modelos de organización. Entonces, la estructura organizacional, hay una de estas, habla sobre el modelo burocrático y esta es rígida e inmutable. ¿Qué significa? Rígida e inmutable, como su nombre lo dice, en donde los puestos también lo eran, en donde los puestos siguen siendo rígidos, siguen siendo inmutables, son fijos, están definidos, tienen una forma de trabajar cerrada, son individualizados y están bien delimitados, lo cual, por supuesto, es el típico modelo burocrático, el cual viene siendo tradicional, una estructura lineal. En el momento que nosotros estamos reflexionando en la manera de cómo estamos llevando a cabo nuestra organización en este modelo, es cuando nosotros podemos tener esa visión
esa visión que precisamente el modelo burocrático va perdiendo terreno ante esta visión sistemática y contingente. Antes de adentrarme a esta visión sistemática y contingente, presentando características muy sencillas en este momento, porque como lo dije más adelante lo vamos a mencionar, la realidad es que ¿quién no ha vivido estas experiencias en torno a cuando somos usuarios o también cuando somos servidores en ese sentido, en este tipo de modelos burocráticos, en donde cuando sale una situación fuera de contexto de lo que está ya delimitado, nos cuesta trabajo darle solución a las cosas debido a ese modelo burocrático que lo único que trae hasta cierto punto, no quiere decir que este sea erróneo o equivocado, sino que se pueden seguir haciendo, por supuesto, modificaciones a estos modos que tenemos en nuestra organización de trabajar y de organizarnos, dejar de ser tradicional, lineal, acartonados, para que podamos pasar a esa visión sistemática y contingente, es decir, esa organización flexible y adaptable. Las características de estas organizaciones flexibles y adaptables tienden a ser esto, maleables, esto que tiene que ver con sistemas abiertos, en donde tengo la posibilidad de darle solución a las problemáticas que se pudieran llegar a presentar, a las situaciones que se pudieran llegar a presentar, en caso de que no estuviera la persona que llega a realizar esa actividad, ¿verdad? Porque este sistema flexible y adaptable lo que va a procurar es sumar, es integrar, es unir, es la sinergia, ¿verdad? En vez de separar las tareas y las actividades, estas se conjuntan y se unen, por supuesto, en esta organización. A partir de esta breve introducción que estoy haciendo de lo que son las estructuras organizacionales, a mí me gustaría pasar a mostrarles a ustedes un video. Un video que deja ver parte de estas estructuras. Vamos a ver qué simboliza para ustedes todos los elementos que ustedes pueden ver en este video, cómo me identifico con él y además qué me deja de aprendizaje y de qué me doy cuenta dentro de mi organización, lo que yo pudiera mejorar y, por supuesto, de empezar a dejar de hacer, ¿verdad? Vamos a ver este video. Ese no es mi problema. Bien, Carlos, ciérrala. Ya quedó cerrada. ¿Cuánto tiempo se quedarán sin agua? Vamos a trabajar en las tuberías todo el día. ¿Ya lo informaste en el edificio? No, eso no es una responsabilidad. Se supone que los de la oficina central se ocupan de eso. Oiga, ¿no huele a quemado? Sí, debe haber un incendio por ahí. No te preocupes, alguien se ocupará de eso. Oye, ¿no se está quemando algo por allá? Sí, eso parece. ¿Qué hay con eso? Alguien debería apagarlo antes de que sea más grande. Anda, apágalo tú, amigo. ¿Quién, yo? No es mi responsabilidad. Me pagan por barrer. Bueno, tampoco es mi responsabilidad. Yo debo despachar este paquete. Señora López, señora López. Sí, pase. Señora López, tiene un problema. ¿De qué se trata? Desconectaron el agua y hay un incendio en el edificio. Estoy muy preocupado. ¿Es muy grande? Bueno, ahora es pequeño, pero está creciendo. ¿Pero y qué espera que yo haga? No es mi responsabilidad. Creo que la solución está aquí. ¿De dónde salió esto? Mi computadora lo imprimió. Parece ser muy sencillo. ¿Por qué no llaman a los bomberos?
No estoy autorizado para solicitar servicios externos. Esa es su obligación. Escuche, todo lo que he hecho esta semana es apagar incendios. ¿En dónde está? En el lado este del edificio. Oh, eso corresponde a producción. Es problema de ellos. Creo que debería leer nuevamente este reporte, señora López. Tal vez deba llamar a Gerardo para contárselo. Diga. Gerardo, habla Carmen. Tienes un problema. Creo que deberíamos reunirnos ahora mismo para discutirlo. Estoy muy ocupado ahora. ¿Por qué no almorzamos uno de estos días? Así podremos charlar. Creo que deberíamos hablar de ello ahora. ¿Serías tan amable de venir? De acuerdo, está bien. Voy enseguida. Solo dispongo de un momento. ¿Qué pasa? Hay un incendio en tu lado del edificio. Desconectaron el agua, pero no te preocupes. Se me ha ocurrido algo que tal vez pueda servirte. Déjame ver eso. Yo inspeccioné ese incendio cuando venía para acá. No es tan importante. Es pequeño. Además, estas cosas normalmente se apagan por sí mismas. Gerardo, el incendio está en tu lado del edificio. No estás cumpliendo con tu trabajo. Carmen, tú no eres quien para juzgarme. Ocúpate de tu trabajo, que yo me ocuparé del mío. La idea de Carmen es bastante simple, pero... tal vez deba consultarlo con Luis, solo para estar seguro. No, oye, Luis. Dime, ¿qué pasa? Tú eres jefe de planificación, tal vez puedas ayudarme. Sí, claro. ¿De qué se trata? Verás, hay un incendio en el edificio y desconectaron el agua. No me parece que se trate de algo muy grave, pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que esto sirva para apagarlo? Esto es demasiado sencillo. Es una broma, ¿verdad? No, hablo en serio. ¿No te das cuenta que la solución es mucho más complicada que esto? ¿Por qué no te ocupas de la producción y me dejas la planificación a mí? Para eso me están pagando. No, Luis, no estás haciendo tu trabajo. Tal vez no enfrentaríamos este problema si hubieras planificado todo un poco mejor. Muy bien. Así que ahora yo tengo la culpa. No es tan mala idea después de todo. Vamos a iniciar la reunión. ¿No piensan hacer algo con este incendio? Va en aumento. Señor presidente, tengo una solución que quisiera presentar al consejo. ¿Qué? Sí, veamos de qué se trata. No, esto no es función del consejo. Ocúpate de solucionarlo, Luis. ¿Quién, yo? Vaya, el incendio va en aumento. Oigan, será mejor que hagamos algo. Vaya, ¿de qué me sirvió la impresión? Oigan, ¿no piensan hacer algo para apagar el incendio? ¿Quién dejó entrar a estas personas? ¿No ven que estamos en una reunión? Reuniones, queremos hechos. No nos culpen a nosotros. Debieron haberlo solucionado cuando era solo un incendio pequeño. ¿Quiénes, nosotros? Los incendios son tu responsabilidad de ustedes. ¡Que no te escuché! ¿Dónde estabas tú cuando...? ¿Qué quiere decir eso de asumir tu responsabilidad? Significa que nos hemos pasado la pelota. ¿Y qué hacemos ahora? Como él ha dicho, asuman la responsabilidad. ¿Pero cómo? No lo sé. Yo tampoco. ¿Y sí? ¿Qué quiere decir? No comprendo. Esperen un momento. Déjenme analizar un poco la situación. Creo que ya lo tengo. ¿Qué? Estas espadas se convertirán en martillos. ¿Esto es una mejoría? No, espere un momento. Permítame terminar. Sí, ya entiendo. Estos escudos se convierten en cubetas. Exacto. Ajá. Sí, perfecto. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? El enfriador de agua. Muy bien. Trabajo en equipo. ¡Ahora todos juntos!
Pero, ¿quién va a limpiar todo este desorden? Muy bien, voy a poner esta porque fue la que de alguna manera se veía muy pequeñita. Y yo hablaba en el video, por supuesto, ustedes pueden observar, ustedes pueden haber apreciado la arquitectura de los puestos y las actividades que se supone debería tener una organización bien diseñada, bien representada, bien estructurada, ¿verdad? Y aquí se deja ver claramente lo que un modelo burocrático, que si bien es para empresas muy grandes, para establecer precisamente como primer punto el inicio de una organización, por supuesto que después puede transformarse, puede irse modificando, pero el video nos deja ver claramente un modelo burocrático, un modelo acartonado, un modelo en donde las tareas, las actividades son específicas, bien delimitadas, y que es difícil que alguien pueda llegar a tomar una decisión porque así se lo han indicado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ir perdiendo terreno este modelo y cómo va a ir surgiendo esta transformación bajo ese sistema flexible, ese sistema que nos va a permitir ser abierto? Déjenme pasar a la siguiente. Es que no me permite. Bueno. No me permite avanzar mi diapositiva. Desde el momento que la parte inferior izquierda, profesora, debería de aparecer una barra de herramientas con unas flechas. No, no me aparece. Es que cuando la hice grande dejó ya no me permitió. Ya no. ¿Con Enter tampoco? No, con Enter tampoco. Ni con las flechitas de arriba abajo. Me voy a tener que salir. ¿Me van a ustedes a disculpar para darle continuidad a esto? Voy a tener que dejar de presentar. Una disculpa. Una disculpa a todos. Aquí estoy. Voy a presentar nuevamente la pantalla y aprovechar y ver sus comentarios. Bueno, ya no los pude ver. Ok, hablábamos de que esta estructura organizacional, por supuesto, tiene que ver con la arquitectura de los puestos y las actividades, ¿verdad? Pueden ser de manera horizontal o vertical y, por supuesto, son niveles jerárquicos o por departamento, ¿verdad? Entonces, pasamos a la estructura flexible y adaptable, en donde lo que vamos a hacer es sumar más que restar. Y entonces aquí es donde se nos invita a nosotros precisamente a que asumamos la responsabilidad de cada uno de nuestros perfiles, y para que no haya una fuga de tareas, actividades y perfiles, será necesario, por supuesto, trabajar también en equipo. El trabajo en equipo, como lo vimos aquí, tiene que ver con estas características de coordinación, confianza, comunicación, compromiso, complementariedad. Todas estas acciones son las que nos van a permitir a nosotros ir transformando nuestro modelo en un modelo más flexible y más adaptable. Y para ello también será importante que tú conozcas básicamente cuál es tu trabajo, cuáles son las cualidades de qué tan importante es tu trabajo, qué es lo más importante de tu trabajo. Y entonces, para ello, me voy a dar a la tarea de poner en el chat una liga, un enlace, para que tú puedas contestarla.
para que tú puedas contestarla. Ay, una disculpa, no encuentro dónde está el chat aquí abajo. Bueno, te voy a dictar las 3 preguntas si me haces favor de anotarlas y responderlas. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Qué es realmente importante de mi trabajo y cómo lo estoy desempeñando? Repito, ¿cuál es mi trabajo? Anótalo. ¿Qué es realmente importante de mi trabajo? ¿Y cómo lo estoy desempeñando? Contéstame estas 3 preguntas, por favor. Muy bien. ¿Quién me apoya? ¿Quién me apoya en estas respuestas o me dan lectura de lo que han venido respondiendo? Porque yo no alcanzo a ver las respuestas de mis participantes. ¿Qué responden en torno a cuál es mi trabajo? ¿Qué es realmente importante de mi trabajo? ¿Y cómo lo estoy desempeñando? ¿Quién quiere participar? Si gustan, pueden activar sus micrófonos para participar. Por favor, gracias. Muy bien. Bueno, voy a darle continuidad a esto si no hay participaciones. Esa manera de reflexión, por supuesto, estas 3 preguntas que yo te estoy asignando para que respondas a partir de esta introducción que hago de lo que es la estructura organizacional y, por supuesto, del video que acabamos de ver. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Carlos Fernando Benítez Cámara. Hola, Carlos. ¿De dónde nos estás acompañando? Del Hospital de la Luz. Ay, muy bien, pues bienvenido. ¿Qué haces ahí? ¿Cuál es tu trabajo? Bueno, yo estoy en el área de compras, soy comprador. Eres comprador. ¿Y qué es realmente importante de tu trabajo, Carlos? Yo creo o considero que, bueno, como soy parte del área de compras, cumplir con el tiempo para la llegada de las adquisiciones, ¿no? Que las demás áreas o las áreas que necesitan los insumos no se queden sin estos y así puedan ellos, pues, desempeñar sus actividades, ¿no? Ya sea desde la papelería hasta los lentes o material quirúrgico, material de curación o no sé, otros insumos, ¿no? Bien, ¿y cómo lo estás desempeñando? Bueno, yo tiene poco que entré, la verdad tengo 2 meses aquí ya en mi puesto, me llamó mucho la atención lo que fue el curso, entonces por eso me animé a tomarlo, pero bueno, ahorita me gustaría también como que tener otra perspectiva con el curso también o ver cuáles nuevas ideas me puede dejar. Pero por el momento lo que yo estoy haciendo es pues darle seguimiento siempre a mis pendientes, siempre anoto todo lo que se requiere o llevo una bitácora con de mis pendientes, ¿no? Claro. Tenemos lo... Ajá, sí, adelante. Adelante. Bueno, te comento esto y te interrumpo, discúlpame. ¿Cómo es que tú sabes lo que sabes? ¿Cómo es que tú me puedes responder estas preguntas? ¿Quién te lo hizo saber? ¿Y cuáles son tus responsabilidades hacia los demás
¿no? ¿Se Bueno. te hizo difícil responder o identificar estas preguntas, Carlos, que yo hice? Un poco porque, bueno, como te vuelvo a repetir, tiene poco que tomé la posición. Claro. Entonces, en un principio fue la persona que la estaba desempeñando, fue quien me capacitó para que yo supiera cuáles eran mis alcances, cuáles eran mis responsabilidades. Y bueno, también ya una vez, pues con la experiencia, tú vas viendo cuáles son, pues tus alcances o responsabilidades, ¿no? También Claro. le pedí lo que fue a mi jefe los manuales o el perfil del puesto para saber cuáles son los objetivos o cuáles son la evaluación que tiene el puesto, ¿no? Muy De bien, acuerdo- Carlos. de acuerdo Perdóname. a- Ajá, de continúa. acuerdo a sus actividades, ¿no? Y Por bueno, con base en supuesto. eso es con lo que me he ido desempeñando. Claro, te agradezco mucho, además que fuiste muy valiente en ser el primero y por supuesto que tu puesto es enfocarte a esto de las compras, tiene funciones y tareas específicas, las cuales tú a grosso modo las estás detallando y dependiendo del nivel que tengas dentro de la jerarquía y del modelo dentro de tu organizacional, pues tú eres el que de alguna u otra manera vas a poderlas transmitir o no de manera eficiente, ¿no? ¿Cuál es la labor dentro de su empresa de cada uno de ustedes? Te agradezco, Carlos, por tu participación. Muchas gracias. Este ejercicio, bueno, antes de continuar con la instrucción, me gustaría que alguien más, si tiene aportaciones al respecto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién eres? Soy Adriana López y trabajo en el Hospital Español. ¿En el hospital qué? En el Hospital Español. Adelante, Adriana. Bueno, aquí dentro del hospital yo soy coordinadora administrativa y ¿qué es lo que hago? Aquí yo me encargo de todas las cuentas por cobrar y por pagar. ¿Y cómo lo estoy desempeñando? Yo realizo un plan anual, como hay diferentes actividades que realizo, entonces anualmente presentamos un plan de acción anual y lo trabajo de la mano con una agenda. Bien, ¿qué es realmente importante de tu trabajo? ¿Cuál es el valor que tienes tú? ¿Cuál es el valor que tienes tú dentro de tu empresa en ese sentido? De ahí estriba la pregunta, ¿qué es realmente importante de tu trabajo? Tener al día las cuentas. Tener al día las cuentas. Sí. ¿Cómo lo estás desempeñando, Adriana? ¿Cómo lo estás desempeñando? Como le comentaba, trabajo muy de la mano con una agenda, aparte de mi plan de acción anual que tengo. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Adriana, por tu participación. ¿Alguien más? Si no, para continuar. Muy bien. En este tipo de ejercicios que he llegado también a realizar de este y otros, pero en este particularmente y por las respuestas que me dieron, parecería que es fácil, porque se describen parte de las tareas que desarrollan, cuál es su trabajo, qué es realmente importante para ellos y cómo lo están desempeñando. Parecería que es fácil, pero el 80% de las personas realmente no lo saben. ¿Qué es lo que les impide saberlo? Precisamente quién está a cargo de ellos, quien en esta organización y en esta estructura, en este organigrama, por supuesto no se lo hacen saber o simple y sencillamente hay diversas formas de hacérselo saber y entre estas capacitaciones, pero el Departamento de Recursos Humanos, que más adelante también se los voy a mencionar, es quien es el encargado de hacerles saber en cursos formales, informales, etcétera, cuáles son precisamente las tareas a trabajar de cada uno de ustedes y qué es lo realmente importante de estas tareas, porque estas tareas tienen que ver, el que tú lo sepas implica
que se está creando valor agregado dentro de tu empresa. Esto es una obligación dentro de la empresa. No nada más es saberlo, es realmente ponerte la camiseta, es reforzar todas tus habilidades de las actividades, tareas, de lo que es tu perfil para la realización y el desempeño de tus tareas. Entonces, aquí vamos a pasar a la siguiente. Se trata de que verdaderamente conozcas cuáles serían esas expectativas que tiene tu organización, cuáles son las expectativas que pretendes alcanzar como resultado a la hora de describir los perfiles, a la hora de analizar y describir los perfiles de puestos. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser el trabajo que va a desempeñar ese individuo? ¿Qué es realmente importante del trabajo que va a desarrollar? ¿Y cómo lo va a desempeñar? Entre otras formas que yo les voy a enseñar aquí cómo se va a diseñar, cómo lo van a analizar este trabajo que ustedes están por conocer. Entonces, estas expectativas nos van a dar la posibilidad de ubicarnos, de precisar exactamente a los resultados que yo quiero llegar, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar en estas conceptualizaciones, vamos a conocer cuál es la definición de puesto, el diseño de puesto, la descripción del puesto y cómo se analiza todo ello. Obviamente, el análisis es lo que nos va a permitir a nosotros poder describir y, por supuesto, diseñar todo este perfil de nuestro puesto. Entonces, a mí me gustaría mencionarles que este concepto, por supuesto, de puesto, es consecuencia precisamente de la división del trabajo impuesta por ese viejo modelo burocrático tradicional. De la misma manera que el organigrama, pues el antiguo y tradicional con sus departamentos y divisiones, también proviene de un modelo burocrático y este también va a ser sustituido por estos nuevos formatos organizacionales. Y entonces aquí debemos entender que el concepto de puesto vendría siendo esa base para asignar las tareas organizacionales. Por supuesto que es para identificar todo este conjunto de deberes y responsabilidades como las que ahorita, a grosso modo, nuestros compañeros Luz, Adriana y Carlos nos hicieron saber cuáles eran este conjunto de deberes y responsabilidades y con el fin de cumplir objetivos organizacionales. Y yo te hago esta reflexión. Si tú no sabes transmitir, si formas parte de esta jerarquía donde tú estás dentro de tus funciones obligado a darle a conocer a los demás cuál es su labor en la empresa, si tú al momento de realizar este ejercicio te costó trabajo, es el momento indicado para que hagas conciencia respecto a si yo no lo pude hacer, tampoco lo voy a poder transmitir adecuadamente. Y se van a presentar circunstancias similares a las que tú pudiste ver en el video de ese no es mi problema. Cada uno va responsabilizando al otro de lo que puede hacer y conformar ese sistema flexible, maleable, que nos permita sumar más que restar, con un coordinador, con una comunicación adecuada, con complementariedad entre todos los que formamos parte de, y tiene que ver con esta gestión también de talentos. Bien, entonces, es importante también decirles que el puesto hoy en día tendría que dejar de ser individual. Y no se me malinterprete con esto que estoy diciendo, que tendría que dejar de ser individual, sino que, es decir, sumarse, generar colaboración y esfuerzo de talentos, es decir, hoy en día se llama equipo. Ese trabajo de esfuerzo de talentos se llama equipo y deja de ser individual porque yo me sumo al otro. Es decir,
no quiere decir que vas a dejar de hacer tu trabajo que te corresponde individualmente, sino que si tú no haces este trabajo, vas a afectar el trabajo en equipo. Tienes que hacer meramente conciencia de la importancia que tiene tu trabajo individual para sumarte al esfuerzo de talentos que es tu equipo. Y de esa manera, por supuesto, que va a aumentar esa variedad de identidad con las tareas. Tenemos que, como ya lo mencioné, crear ese sentimiento de pertenencia, esa variedad de identidad que lo que va a hacer es unificar y va a hacer, por supuesto, ese valor agregado a tu empresa. Hasta aquí, ¿tienen ustedes alguna pregunta que quisieran hacerme? Si no, entonces las dejamos al final y por supuesto pasamos a lo que sigue, que vendría siendo lo que es el diseño del puesto. ¿Qué es el diseño del puesto? El diseño del puesto, como bien lo refiere aquí mi diapositiva, es ese proceso, es decir, esos paso a paso que me va a permitir a mí organizar el trabajo. ¿Y cómo lo voy a organizar? En función de esas tareas necesarias e indispensables para desarrollar ese trabajo específico que te corresponde. Ese es el diseño de puestos, es decir, pudiéramos pensar que es de manera general lo que tú piensas de alguna manera hacer, es ese proyecto, es ese trabajo previo, es esa concepción original que tú tendrías que tener presente y visualizar cómo lo vas a llevar a cabo. Y para que tú puedas llevar a cabo este diseño de puestos, necesitas la descripción de cada uno de ellos. De cada uno de estos puestos para que tú puedas hacer un listado específicamente de esto, ya sea específico o genérico de estas características de este puesto. Es un documento, la descripción vendría siendo ese documento que te va a permitir identificar, describir y definir precisamente ese puesto al que, por supuesto, tú lo vas a conformar, ¿verdad? Pero esta descripción de puestos, que son las características, es como este inventario que tú vas a desarrollar, tiene que ver con dos aspectos. El aspecto intrínseco, que son inherentes al puesto, y son intrínsecas porque tiene que ver con el puesto en sí. Es decir, ejemplos, nombres del puesto, posición del puesto en el organigrama, el contenido del cargo, es decir, las tareas o funciones que va a desarrollar. Más adelante les voy a poner el ejemplo, que tiene que ver con ello, ¿no? Pero también está dentro de la descripción del puesto, están los aspectos extrínsecos, es decir, propios del trabajador, de esa persona, ese perfil que yo quiero que cumpla a la hora de que yo lo estoy reclutando a mi empresa, a mi organización, ¿no? Y estos están vinculados con todos estos componentes que dentro de una organización también se dejan ver, que son componentes cognitivos, componentes afectivos, componentes cognitivos, por supuesto, y tienen que ver con estos requisitos intelectuales, también requisitos físicos, estas responsabilidades implícitas y las condiciones de trabajo que debieran cumplir con este perfil para ese puesto. ¿Me explico? Y para ello, lo vamos a ir especificando más adelante, ¿no? Pero para ello es necesario que conozcas cuál vendría y cómo desarrollar ese contenido del puesto. Ese contenido del puesto implica una serie de preguntas, ¿no? Que te van a ayudar a ti a responderlas y a identificar estos aspectos tanto intrínsecos como extrínsecos del puesto, ¿no? Y estas son: ¿qué se hace? ¿El qué?
tiene que ver con un objetivo, con metas, con actividades, con tareas, esto que tú vas a desempeñar. El cuándo se hace, cuándo tiene que ver la palabra cuándo en una pregunta, tiene que ver precisamente con la administración de ese tiempo, de cuándo, en qué tiempo, en qué periodicidad, la diaria, semanal, mensual, anual, esporádica, de cuándo va a realizar esos trabajos, ¿no? También ese contenido del puesto tiene que responder al cómo se hace. El cómo se hace es el procedimiento y es diferente a quién lo hace. ¿Quién es que cumpla con todos estos requisitos que antes yo mencioné, que tiene que ver con aspectos cognitivos, aspectos intelectuales, aspectos socioafectivos que también son importantes que ustedes consideren, ¿no? En este perfil, si es necesario, sobre todo dependiendo del lugar donde estés trabajando, ¿verdad? El cómo se hace es cómo, con personas, con maquinarias, con equipos, con materiales, con datos e información, y que entonces ahí me tengo que hacer la pregunta, ¿qué habilidades requiere para que esto pueda llevarse a cabo? Otra de las preguntas que tú tendrías que plantearte es, ¿dónde se hace? El lugar específico, el ambiente de trabajo. Ahí es donde tú tienes que identificar porque te va a ayudar precisamente a sumar a ese perfil para que tenga clarito cuáles son sus funciones y por supuesto no haya fuga de actividades, de tareas o que otros se quieran sobrepasar unos con otros, ¿no? O se deslinden responsabilidades que no debieran. De ahí la importancia de la pregunta que les hice a ustedes hace un momento y también a Carlos, ¿cómo te enteras tú de estas tareas, de estas actividades que tienes que desarrollar? ¿Cuándo las haces? ¿Cómo las haces? ¿Dónde? ¿No? ¿Por qué se hace esta actividad? ¿No? El por qué responde también a esta pregunta que yo les hice, ¿qué es realmente importante de mi trabajo? ¿Por qué se hace? Deberás tener claro el objetivo del puesto, las metas y los resultados que se deben alcanzar. Por supuesto que todo esto está alineado a toda esa planeación estratégica que por supuesto la empresa ya debiera de tener, que tiene que ver también con esa filosofía organizacional y esos objetivos a alcanzar y por supuesto lo baja a los diferentes departamentos para que cada departamento tenga por supuesto estos objetivos específicos que responde al por qué se hace. A continuación, yo nada más les voy a mostrar esta sí la voy a hacer grande y me voy a tener que volver a salir para regresar a mi tema, para que ustedes puedan visualizar perfectamente este ejemplo. Este ejemplo lo llevamos a cabo en una empresa, nos solicitaron el apoyo y entonces, ay Dios, otra vez esta, me sacó. Esta diapositiva, déjenme la hago grande. Ahí está. Ustedes ven este formato. Este formato es el que yo les describí hace un momento y les definí que es la descripción del puesto. Esta es la descripción del puesto. Es este formato por escrito que te va a dar la posibilidad y más adelante lo vas a saber por qué es importante que tú lo tengas. Este formato puede ser flexible, tú le puedes agregar o quitar dependiendo de lo que tú quieras construir en torno a la descripción de tu puesto. Como ustedes ven, aquí podemos nosotros observar los aspectos extrínsecos e intrínsecos, los que son inherentes al puesto. ¿Cuáles serían los aspectos inherentes al puesto? Pues el nombre del puesto, el área del puesto, de quién depende. En este ejemplo yo tengo aquí que fue un director general. Ya después les podemos mostrar la manera de cómo lo hicimos en torno a la parte de los métodos para la adquisición de toda esta información y su llenado, por supuesto. Aquí vemos nosotros el nombre del puesto, que es un director general. ¿Cuál sería el área del puesto de este director general? Pues la dirección general. ¿De quién depende? Pues de nadie. A reserva de que aquí quisieras tú poner a un superior a él en ese sentido, pero dentro de una empresa sabemos que el máximo mando es el director general, ¿no?
a menos que tú le tengas otro nombre. Y esta parte donde refiere de que son subordinados, por supuesto también ustedes pueden cambiarle por colaboradores, y aquí en esta descripción de este puesto refiere que es subdirector, área administrativa y operativa, como los colaboradores directos por parte de este director, ¿no? Aquí se plantea lo que son objetivos generales y objetivos, por supuesto, específicos. La ubicación en el organigrama, aquí ustedes lo pueden ver, es como lo circula de color rojo, ahí refiere que es la máxima persona que dirige esa empresa, ¿no? Y en cuanto a esta separación donde dice relaciones al interior de la compañía, o sea, ¿con quién se va a relacionar? Al interior de la compañía, directo en corporativo, en ocasiones va a requerir la supervisión directa. Una disculpa, es que tosí. También con quién se va a relacionar este puesto en esta descripción del puesto. Por supuesto, el puesto sería el para qué. El para qué sería ese puesto, ¿no? Sería una de las preguntas a resolver, y la relación que tiene con el subdirector, con el área administrativa, con el área operativa, serían las partes con las que él se va a vincular, y por supuesto el para qué se va a relacionar, es decir, el puesto con el que se va a relacionar y el para qué se va a relacionar, ahí nosotros lo podemos también arrojar. Esta es una propuesta de formato que, insisto, ustedes pueden darle otra variante o pueden utilizarlo, ¿no? Y al exterior de la compañía, este puesto de director general y el para qué también se va a vincular con el contador. Pareciera que aquí, en este perfil, requieren que se vincule específicamente con este contador, ¿no? Y ya después se describen las actividades que va a desarrollar. Pareciera que es muy sencillo, pero todo esto lleva una metodología en donde, mediante diferentes métodos, que más adelante lo vamos a ver, que son cuestionarios, entrevistas y observaciones directas o indirectas, son las que nos van a poder a nosotros dar todos estos elementos, ¿no? Y también aquí, si ustedes ven, se dejan ver estos aspectos intrínsecos que son propios de la persona que va a ocupar este puesto. Como ustedes ven, aquí se dejan ver sus aptitudes, sus cualidades intelectuales, cognitivas, afectivas, etcétera, pero son específicas en torno a ese puesto. Aquí, por ejemplo, a se le solicitaba cumpliera con organización, conocimientos técnicos y administrativos del área de mantenimiento, seguros e impuestos, facilidad de palabra y relaciones públicas, manejo y control de las actividades, liderazgo y toma de decisiones, y generar buen ambiente de trabajo. Por supuesto que pudieron haber sido más específicos, porque esta parte de generar un buen ambiente de trabajo, por supuesto que va de la mano con el liderazgo y un equilibrio emocional, ¿no? También otra de las habilidades requeridas en cuanto a conocimiento técnico específico es el software, ¿no? Esta parte del Office y AutoCAD, conocimiento y uso de correos electrónicos. Me voy a salir tantito de pantalla para regresar a mi presentación, porque recordemos que no me deja continuar con mi presentación. Aquí entonces regreso a esta en la que estábamos, y ya descrito o mostrado este ejemplo de formato. También es importante que tú conozcas y especificar nuevamente que los elementos del puesto tiene que ver con la identificación, la descripción general, la descripción específica, los requerimientos y probablemente otros que tú vayas descubriendo a partir de esa metodología y, por supuesto, métodos y técnicas que estarás utilizando para ello.
La identificación tiene que ver con el nombre del puesto, la ubicación, que tiene dentro de la estructura, por supuesto, el nombre del puesto inmediato superior, los nombres de los puestos que dependen, como ya se los mencioné en el ejemplo, ¿no? La descripción general se refiere a esa que tienes que definir breve y precisa las funciones básicas que va a realizar ese puesto, ¿no? La descripción específica tiene que ver con ese detalle de las actividades del puesto. Los requerimientos tienen que ver con escolaridad, conocimientos, requisitos físicos, mentales, de personalidad, de esfuerzo, competencia, responsabilidad, condiciones de trabajo y riesgos, competencias laborales, entre estos y más, porque yo les recuerdo que quienes son conocedores de su empresa, ay, se me fue la pila. Quienes son conocedores de su empresa son básicamente ustedes. Ustedes conocen a las personas y tú conoces básicamente lo que necesitas para ello. Y aprendiendo bajo esta metodología lo vas a lograr. ¿Estamos? Ahora. Muy bien. Esto que ustedes ven aquí, ay, no sé qué le pasa, que me mueve las diapositivas. Ya. Esto que ustedes están observando, no lo voy a ampliar para no perder más tiempo, pero aquí ustedes pueden observar ya lo que yo acabo de mencionar. Yo se los voy a describir, que en las partes oscuras que ustedes observan ahí están, por supuesto, las variables de los elementos que contiene este perfil de puestos, que viene siendo el nombre del puesto, el área del puesto, de quién depende, los subordinados, las funciones, los conocimientos y aptitudes, las responsabilidades que tiene este puesto, el esfuerzo, las condiciones y otros. Todo va a ir dependiendo de lo que tú necesites y para los, sobre todo, que no pierdas de vista de esas expectativas y el objetivo al que tú quieres llegar con cada uno de estos puestos. ¿De qué manera cada uno de estos puestos van a contribuir a ello? ¿Estamos? Ahora, ya acotados estos elementos o estos conceptos que es de puesto, diseño y descripción de puestos, vamos a ver el análisis. ¿Cómo es que vamos a llegar a esa descripción? Y por supuesto, lo que nos deja ver nuestro diseño. ¿Cómo? No sin antes haber pasado por un análisis de puesto. Ese análisis de puestos, si partimos las palabras, el análisis significa es ese proceso cognitivo que nos va a permitir a nosotros separar el todo en sus partes. ¿Y cuál es ese todo? Lo que indica el puesto. Eso que necesitamos para el puesto. Es ese conjunto de deberes y responsabilidades que van a diferenciar de los demás con el fin de cumplir esos objetivos. Ese es el análisis que vamos a hacer de esos deberes, de esas responsabilidades, como los ejemplos que yo les acabo de mostrar a ustedes. Es ese procedimiento que nos va a permitir reunir esa información sobre todo esto que les acabo yo de mencionar. Y después la integración tiene que ver con esa síntesis de toda la información recopilada de este procedimiento que es el análisis, es lo que nos va a ayudar a nosotros a definir de manera clara esas actividades a realizar y, como se los he ido mencionando, evitar todas esas fugas de autoridad y de responsabilidad que muchas veces se dejan ver que tienen conformes a muchas personas, pero más que eso, están afectando a la producción final, es decir, para lo que fue creada esa empresa. Y eso es lo que debemos tener bien presente. Y si tú tienes claros cuáles son los perfiles que andas buscando, no solamente vas a cumplir
con el objetivo, sino que vas a tener gente identificada con tu empresa, vas a tener personas satisfechas y felices. Recordemos que cuando alguien no hace lo que ama, esa persona se enferma y va enfermando a su familia, a las personas con las que trabaja, a sus amigos, y no solamente eso, también enfermamos al medio ambiente. De ahí la importancia de que sea claro, cuáles serían esas características, esas actividades, ese perfil que tú quieres para tu empresa o para ese puesto. Parte de este análisis lo vamos a hacer con este método de la entrevista, este cuestionario y estas observaciones, ¿no? Estos métodos son los más comunes para analizar los puestos y obtener información. Hay diferentes técnicas para el análisis, para la solución de problemas, para dar de manera creativa una solución, etcétera. Pero en este caso nos vamos a enfocar a estas entrevistas, estos cuestionarios y estas observaciones. En la parte de la entrevista, me gustaría decir que el analista, el que va a hacer el análisis de eso y la recopilación, ese procedimiento de información, debe obtener estos datos y pueden ser a través de 3 maneras. Las individuales, con cada uno de sus trabajadores, que es la que es más desgastante y le lleva más tiempo, y los grupales, permítanme tantito. Las entrevistas tendrían que ser individuales, grupales o por un supervisor y después para dialogar y aclarar dudas. ¿Qué quiere decir esto? Por supuesto que la entrevista puede ser también estructurada o semiestructurada, es decir, hay un cara a cara frente al individuo, frente a tu colaborador, al trabajador o a la persona que estás tú identificando que cubre parte de este perfil, y entonces tú haces esta entrevista, ¿no? Pero particularmente estamos hablando de esta técnica de recoleccionar la información para saber cuál es el perfil que vas a utilizar. De ahí que en la parte grupal con grupos de trabajadores que ocupan el mismo puesto, que por ejemplo, si ustedes escucharon a Carlos, Carlos nos puso como ejemplo que él recibió la información o su puesto, las tareas que tendría que realizar de una persona que por supuesto también conoce el puesto, ¿no? En esta parte. Y él poco a poco la está conociendo y estas son las formas que tienen las personas de darles a conocer a los demás las tareas que van a realizar, ¿no? Entonces, en la parte de una entrevista por parte de un supervisor que también puede llegarse a ser, el supervisor que conoce los puestos, pues también puede analizar a través de estas entrevistas. Ya las dije, estructuradas o semiestructuradas. Otro es a través del diálogo y de la aclaración de dudas, ¿no? Mediante un diálogo de manera informal, tú puedes saber cuáles son las tareas y actividades que realiza una persona, qué se requiere, cuáles son las características que éste debe poseer, las competencias, que es el conjunto de habilidades, conocimientos, destrezas, etcétera, que pudiera poseer una persona, ¿no? Entonces, los cuestionarios son similares a las entrevistas por el simple hecho de que tú planteas preguntas, pero pueden ser cuestionarios también, se le denomina también listas de cotejo, que estas también son utilizadas en la observación, pero el cuestionario prácticamente son preguntas en donde te tienen que dar respuestas específicas, ¿no? Ahí ya están planteadas de esa manera. Entonces, el analista va a reunir datos repartiendo entre sus ocupantes o supervisores. Los reparte todos estos cuestionarios y puede, por supuesto, identificar en estos trabajadores a través de estas respuestas lo que se requiere para ese perfil, ¿no? Luego, similar a la entrevista, pero lo contesta el ocupante del puesto,
su gerente o los dos en conjunto pueden estar respondiendo estas preguntas que tú estés planteando. Luego, el cuestionario tiene una cualidad, a diferencia de la entrevista, que estas son más tardadas, los cuestionarios ya hoy en día, a través de todas estas plataformas y aplicaciones, las pueden hacer a través de formularios. Ahorita no vieron cómo traía yo preparado mi formulario con estas 3 preguntas para que todos las pudieran responder y yo llevarme sus respuestas, pero es eficiente y rápido cuando son muchos trabajadores. O sea, se puede utilizar este cuestionario cuando su población es muy grande, ¿no? Sus colaboradores son muy grandes. El costo operacional es menor a la entrevista, por supuesto, porque pierdes menos tiempo, es más directo menos directo, es decir, no necesita de la persona que esté ahí para que tú lo puedas o la persona lo pueda responder. De ahí que tienes que desarrollar estas preguntas bien claritas, ¿no? Y la observación es, pues, a través de observación directa en el trabajo, lo que están desarrollando estos trabajadores y, por supuesto, sobre todo a los que son más eficientes en su desempeño, ¿no? Y entonces son a través de todas estas rutinas del día a día, tú lo puedes observar y puedes tú tener una lista de cotejo en donde ves características de estos puestos y vas identificando, cumple o no cumple, cuáles son las características que requiere para realizar esa tarea, requiere de no sé, la fuerza física, por ejemplo, ¿no? Requiere de una capacidad, por ejemplo, de la expresión verbal, como nosotros los docentes, ¿no? Que requerimos de esa expresión verbal, intelectual, para desempeñarnos adecuada y eficientemente, ¿no? Comúnmente, esta observación va acompañada de un cuestionario, pudiera ser o no, pero si lo utilizas, va a ser de mayor provecho y resultado para tu empresa, ¿no? Para que puedas, por supuesto, asegurar todo ese registro de información. Entonces, el analista lo que va a hacer es reunir todos esos datos activamente y el ocupante tiene una participación pasiva. Él solamente está trabajando. Es más, hay veces que ni siquiera se da cuenta que lo están observando. Hay otras empresas que sí les dan a conocer esta parte de vamos a hacer una observación de tu trabajo. Tú ahí estás desarrollando por supuesto, actividad de observación. Puede ser indirecta o directamente de los trabajos que está realizando el trabajador. Bueno, después de haber observado o dado a conocer los métodos, las principales cuestiones que se pueden atender en esta entrevista son, en estas preguntas que tú puedes realizar. Ya lo dije, la entrevista semiestructurada es que tú estás entrevistando a una persona y esta persona, al momento de darte una respuesta, tú planteas otra que surge a partir de esa respuesta. ¿Me explico? Y aunado a esto, también puede ser que la persona dentro de estas respuestas que te está dando, ya te está contestando otras. De ahí que también tiene esa flexibilidad la entrevista semiestructurada. Mientras la entrevista estructurada es tal cual lo dice. Traes preguntas ya definidas para hacerla y ya no haces más diálogo en ese sentido con la persona, a menos que quieras tú ampliar la respuesta o surja otra pregunta, pues también lo puedes hacer, pero esas son las diferencias entre una estructurada y una semiestructurada. Y estos son ejemplos que tú puedes utilizar como ¿qué puesto tiene usted? Que forma parte de las preguntas para los aspectos inherentes, propios. Así es como vas a dividir las preguntas en aspectos inherentes y aspectos intrínsecos y extrínsecos, ¿verdad? ¿Qué puesto tiene usted? ¿Qué hace en él? ¿Cuándo lo hace?
si lo hace diario, semanal o mensualmente. ¿Cómo lo hace? ¿Qué métodos y procesos emplea? ¿Por qué lo hace? ¿Cuáles serían sus objetivos y resultados de su trabajo? ¿Cuáles son sus principales obligaciones y responsabilidades? ¿En qué condiciones físicas está trabajando usted? ¿Cuáles son las exigencias de salud y seguridad? ¿Qué escolaridad, experiencia y habilidades requiere su puesto? ¿Cuáles son los requisitos físicos que exige el puesto? ¿Quién es su proveedor interno, entradas y salidas, externo, clientes externos? ¿Quién es su superior inmediato? ¿Usted qué le reporta a él? ¿Tiene subordinados? ¿Quiénes son? Explique. ¡Ojo! Aquí ustedes sí tienen que clarificarle. Si van a hacer esta entrevista, dejarle claro cuál es el objetivo de la misma. Y que el objetivo de la misma no es que él se sienta como en parte. ¿Me hablaron? No, en esta parte como perseguido. No, que realmente sepan que es para refinar. Si no hay alguna... Para refinar y perfeccionar, por supuesto, este perfil para que lleguen a ustedes mejores colaboradores y puedan no solamente contratar a mejor personal, sino también capacitar a su personal, recordando lo que dije en un principio, que es obligación de la empresa. No es un regalo la capacitación, es una obligación de la empresa, no es un regalo que le esté haciendo a sus colaboradores, porque entre más capacitados estén sus colaboradores para el cumplimiento de ese perfil, mejores resultados para las expectativas que ustedes tienen dentro de su organización. ¿Sí queda clara esta parte? Ahora, en cuanto al ejemplo de cuestionario, ustedes se pueden meter a Google y ahí pueden buscar una serie de, y tú mismo puedes ser muy creativo. Desde el momento que estás haciendo conciencia a la hora de que yo hice estas 3 preguntas y de lo que yo voy mostrando, por supuesto que te pueden ir surgiendo muchísimas preguntas para mejorar lo que tú haces, para mejorar tu perfil y para mejorar el perfil para los que vayan llegando, ¿verdad? Entonces, este formato se puede usar también, este ejemplo de cuestionario también se puede usar durante la entrevista. Ya les dije, la diferencia entre cuestionario y entrevista, que también se utiliza un cuestionario en entrevista, nada más es que la entrevista es cara a cara. Y el cuestionario tiene la facilidad de poderse contestar por el usuario, por la persona a la que va dirigido sin que esté presente el analista. ¿Estamos? Bien. Ok. Ahora vamos a ver cuáles vendrían siendo, bueno, ya después de haber visto todas estas, conocer todas estas definiciones y estos conceptos de puesto, diseño de puesto, descripción de puestos y el análisis de puesto y los métodos que de alguna manera ustedes pueden utilizar para el alcance de la información, vamos a pasar entonces al beneficio del análisis de puestos. Permítanme. Gracias. El beneficio del análisis del puesto tiene un beneficio tanto para la empresa, tanto para los supervisores y tanto para los trabajadores. Como ya lo he ido mencionando implícitamente, por supuesto, en esto que yo estoy compartiendo con todos ustedes, ¿verdad? Para la empresa, ¿qué le ayuda a la empresa? El análisis del puesto, ya lo mencioné hace un momento. Lo primero es que le agrega valor, ese valor agregado que le estará dando a tu empresa. Ayuda a establecer y, por supuesto, repartir mejor las cargas de trabajo. Sirve, por supuesto, de base para la promoción y ascenso. ¿Cómo tú le vas a dar una promoción a alguien que el mismo empleado
reconoce y muchos reconocen que no está trabajando como debiera de acuerdo a sus perfiles que les hicieron llegar. Más adelante verás por qué la importancia de este formato escrito, que es la descripción del puesto. Porque aparte de que te sirve de base para la promoción y ascenso, también entra la legalidad. Más adelante se los voy a hacer saber. Se puede también fijar que ese es otro de los beneficios, las responsabilidades en la ejecución de las labores. Muy importante esto. Y en general ayuda a la coordinación y organización de las actividades de la empresa de una forma más reciente. Es decir, se va actualizando, ¿no? Se va actualizando la empresa, ayudándoles precisamente a esta coordinación para esta organización. Recordemos que la coordinación tiene una cualidad. La coordinación, en los puestos de coordinación, debe poseer una característica muy peculiar, que es la de liderazgo, que es diferente a ser jefe. El liderazgo es empático, el liderazgo motiva, el liderazgo invita al trabajo, el liderazgo mueve a las personas a que les guste, a motivar. Entonces no obliga a nadie, lo invita con el ejemplo al desempeño de sus actividades. El coordinador lo que hace es confiar en sus colaboradores, en que al deslindar la responsabilidad a sus colaboradores, confía en el talento de cada uno de ellos. De ahí que el beneficio del análisis del puesto también va directamente a los coordinadores para su organización. ¿Estamos? Y, por supuesto, tiene que ver con esa motivación laboral, siempre y cuando seas claro que estás analizando el puesto para un mejor desempeño y una mejor capacitación. No sembrar el temor a que van a ser escudriñados, van a ser observados, van a ser con el fin que las preguntas que yo les estoy haciendo, con el fin de que te van a sancionar, porque después se corre de voz en voz, ay no, nos están haciendo preguntas de esta, tal vez me van a correr, tal vez me van a sancionar, pero no es más que dejar bien clarito el objetivo. Estamos en esa comunicación que la empresa decidirá cómo les va a hacer llegar a sus colaboradores esta información. Recordemos que los colaboradores forman parte de su cadena de valor. Sin estos, la organización no podría alcanzar tampoco sus objetivos. Estamos ahora, el beneficio del análisis del puesto también en cuanto a los supervisores es que les va a ayudar a conocer una amplia y objetivamente las operaciones encomendadas a ellos cuando les pidan vigilar cada una de, ahora sí, para cuando les pidan dentro de su perfil vigilar las tareas y actividades que realizan los colaboradores de la empresa, les va a permitir planear y distribuir mejor el trabajo. Ante este análisis de puesto, beneficia a varios niveles, por supuesto. Puede exigir a cada trabajador con mayor conocimiento de causa lo que debe hacer y cómo debe hacerlo, porque hay un acuerdo en su contrato, porque está escrito en ese documento que es la descripción de su puesto. ¿Estamos? También le va a facilitar a ese supervisor buscar al trabajador más apto para alguna labor accidental y opinar sobre ascensos, cambios, métodos, etcétera, que pudieran solicitarle a él como parte de sus tareas que él realiza, ¿verdad? Otro de los beneficios es que el supervisor va a evitar problemas de interferencia en las líneas de mando y en la realización del trabajo. Este análisis de puesto le va a posibilitar a él eso, lo que yo mencionaba, que otros se metan en los asuntos de específicamente de alguien. Es decir, no vamos a confundirnos con lo que acabo de decir en torno a lo que vimos en el video, ¿no? Asume tu responsabilidad. Se trata, recuerden, de sumar, de agregar, de hacer sinergia, no de separar. Sí es cierto que cada uno hace su trabajo, pero sumo al trabajo del otro.
Estamos, y el supervisor, por supuesto, evita todas esas interferencias. Ahora, el trabajador, ¿en qué le beneficia al trabajador? También lo mencioné implícitamente, le va a ayudar a conocer con precisión lo que debe hacer, percibir del significado del trabajo, la importancia, la valía, cómo está contribuyendo a la organización, por qué él es una persona de valor agregado, por qué él pertenece a esa cadena de valor, ¿verdad? El trabajador, uno de los beneficios que adquiere es que tiene claridad en cuanto a las actividades que él va a realizar, le va a señalar precisamente las responsabilidades con claridad, va a sentir que los resultados dependen de él, y cuando yo tengo resultados en mi labor, esperamos a veces ese reconocimiento de quien nos está dando estas tareas, y esta persona se siente mucho más valiosa, mucho más a gusto, porque se está identificando con estas tareas, se está identificando con la empresa, porque está ligada directamente con ese objetivo, ¿verdad? Por supuesto, le ayuda al trabajador a saber si trabaja o no adecuadamente, le va a señalar sus errores y aciertos, si tiene claridad al respecto. Es una autoevaluación, ¿verdad? Y hace que resalten sus méritos y su colaboración, como lo que yo acabo ahorita de mencionarles. ¿Por qué pongo esta diapositiva que dice beneficios Departamento de Recursos Humanos? Porque no solamente a la empresa, que en conjunto contiene todos estos departamentos que acabo de mencionar, no solamente a los supervisores, a los trabajadores en los diferentes niveles que pudieran estar ejecutando, sino este Departamento de Recursos Humanos es prioritario en el análisis de puestos y el beneficio que recibe. Es la base fundamental para la mayor parte de las técnicas que este departamento debe aplicar. Es quien gestiona ese sistema administrativo, quien hace que mejore el ambiente laboral, quien hace que recluyan y seleccionen al personal. Es de este departamento de quien va a depender directamente el análisis de los puestos. Es quien va a determinar ese análisis y después la selección de ese personal. Es el que le va a permitir colocar al trabajador en ese puesto, en el puesto más adecuado, acorde precisamente con ese conjunto de aptitudes que tú estás buscando. Va a determinar los incentivos a partir de todo este desempeño que él tiene en la empresa, lo va a ayudar a establecer adecuados programas de capacitación e inducción, que era lo que yo les hacía ver a lo largo de esta presentación, que solamente pareciera que es este departamento el encargado, pero si él tiene esta programación y esta planeación, él sabe exactamente cómo hacerlo de manera formal, cómo hacerlo de manera informal, y las experiencias iniciales que va viviendo un trabajador dentro de esta organización, por supuesto que va a influir en ese rendimiento y en esa adaptación. Y esto formal, de lo cual se encarga de comunicar Recursos Humanos, tiene que ver a lo mejor con una capacitación, a través de una capacitación, a través de la comunicación que están estableciendo vía correo electrónica, los formales también nos dicen que son los de interés general para lo de recursos humanos, son relevantes para todos los empleados, y los de interés específico dirigidos a los trabajadores de determinados puestos o departamentos. A eso se refiere cuando hablamos de formal, y por supuesto que se deja ver a través de diferentes estrategias que ellos también implementan. Entre estos yo estoy dando ejemplos que es la capacitación y el modo de que tienen de comunicarse, a lo mejor vía correo electrónico, a lo mejor a través de
volantes que ya no se utilizan ni es recomendable, a través de diferentes plataformas que ustedes utilicen para darles a conocer estos perfiles, ¿no? Ahora, de manera informal, recursos humanos puede ser una persona, como ya lo mencioné, del propio departamento asignado para esta labor y efectúa las presentaciones, de los compañeros de trabajo. Bien, ahora pasemos a la siguiente y últimas dos diapositivas. El entorno legal. ¿Por qué es importante todo lo que yo acabo de mencionarles a todos ustedes y qué vinculación tiene con esta cuestión del entorno legal? Porque el artículo 47, la fracción 11, nos dice claramente que el patrón, y que sea de conocimiento de ustedes y de quienes serán parte de las personas que aplicarán este perfil, ¿no? Que el patrón podrá rescindir el contrato del trabajador o de trabajo sin incurrir en responsabilidad al desobedecer el trabajador al patrón, a sus representantes sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado. Ya mencioné yo los beneficios, ya mencioné el formato que cada empresa deberá tener el suyo para cada uno de sus empleados y que le quede bien claro al trabajador cuáles serían sus responsabilidades y que en el momento que tú como parte de quien da a conocer el despido, etcétera, pues tengas claramente este artículo, ¿no? Recordemos que el departamento, hay un departamento específico también dentro de las empresas que es el área legal y es quien les ayudará también a determinar esto, ¿no? Recordemos que recursos humanos es importante porque este va a gestionar cualquier recurso para mejorar la condición de las labores. ¿Estamos? Ahora, el entorno legal también nos invita a revisar el artículo 134. Y este nos va a marcar como obligación a sus trabajadores ejecutar el trabajo con la intensidad, con el cuidado, con el esmero apropiado y en la forma, tiempo y lugar convenidos. Si tú eres un buen líder, si tú eres un gran dirigente en esta cuestión dentro de los diferentes ámbitos, tú mismo le vas a hacer saber a tu colaborador cuál es el motivo por el que él se encuentra ahí. Y todos los colaboradores llegan muy entusiasmados a trabajar cuando ya son contratados. El problema es cuando entran, empiezan a haber una serie de situaciones que los llegan a inconformar. Entonces empiezan a bajar su motivación, ya no se esmeran de la misma manera, y esto porque también tiene que ver con ese perfil, que no lograron, y en el reclutamiento, no lograron identificar con claridad estas aptitudes, estas cualidades de las cuales pues posee esos aspectos extrínsecos que tiene que ver con ese colaborador. De mi parte, yo ya creo llego en este momento, nada más cierro con la siguiente. Así como inicié, así cierro esta primera sesión en donde les hago ver la forma en que trabajan las personas. Va a depender de cómo fue planeado, diseñado y organizado, por supuesto, su puesto, ¿verdad? Entonces, recuerden que no es aleatoriamente la manera de cómo ustedes van a organizar todo lo que aquí acabo yo de mencionar, sino que de tal manera que sume todo esto a través de la planeación, el diseño y la organización de ese puesto. Bueno, de mi parte sería todo. Hasta aquí traigo planeado para trabajar en la segunda sesión. Ya estaría entrando con otros aspectos y me gustaría entonces pasar, por supuesto, si no tienen más inconveniente, si tienen preguntas que hacerme, por favor, en espera de podérselas responder, dudas, aportaciones, etcétera.
salgo de la presentación, si me avisan, por favor. ¿Listo? Sí, dejo de compartir. Ok, ¿alguna duda o comentario? Ok. Hola, Yo sí tengo un comentario, maestra. Perdóname, sí, adelante, por favor. Yo me voy enterando de todos los comentarios que me van poniendo aquí, no los había visto, pero Sí, ya los justo estaré eso le iba revisando y estaré a- dando información. Dime, Adriana. Muchas gracias por su tiempo. Es muy interesante toda la información que compartió con nosotros. Sin embargo, creo que hubo un momento en toda la información que se dio, por lo menos yo me perdía un poco porque lo que se presentaba en la pantalla, usted hacía mucho referencia a lo que estaba presentando, pero no lo visualizábamos de manera correcta. Entonces ahí como que, híjole, sí estábamos pero sí, como hacía la referencia, entonces ahí como que siento que nos perdíamos un poco, pero bueno, esperando que en las siguientes sesiones podamos como resolver esta parte para que pues podamos irla acompañando y justo hacerlo un poco más dinámico, ¿no? Para poder darles nuestras aportaciones también. Muchas bien, gracias. Gracias, Adriana, por tu aportación. He de decirte que dentro de mi experiencia que tengo al respecto de lo que tú me estás comentando, de momento todas estas aplicaciones tienden a ser un tanto también confusas y ya sea de aquel lado o de este que desconocemos cuál fue el problema para que no se visualizara correctamente. He de decirte que una de mis habilidades es poder describir exactamente y sumado a ello lo que viene en la diapositiva. El problema de muchos de nosotros es que nuestro estilo de aprendizaje a veces es un tanto visual y queremos que, y pocos podrían ser auditivos, de tal manera que cuando están presentando la diapositiva parecería que se tendría que estar leyendo tal cual, ¿no? Pero no es así. Yo te agradezco esta aportación, pero te aseguro que lo que decía la diapositiva es lo que yo verdaderamente estuve describiendo y sumando todavía aún más a esa diapositiva, Adriana. Pero me interesaría mucho saber, por supuesto, cuáles serían las confusiones o la parte de lo que pudiera yo aportar más a estas preguntas que ustedes tienen al respecto. Gracias, Adriana, lo vamos a corregir. Yo tengo una consulta. ¿Quién eres? ¿Tu nombre? Carlos, dime, Carlos. Yo creo que lo más complejo, o sea, bueno, a mí me queda claro lo teórico o lo que queda por escrito, ¿no? Pero yo creo que la parte más compleja siempre es el ser humano, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, pues no sé, entablar o conectar o establecer esa conexión con lo motivacional para que se desempeñe de mejor manera una posición, ¿no? Sí, es evidente que dentro de la organización, de las organizaciones, por supuesto, el tema motivacional es fundamental para el desempeño de sus tareas. Recordemos que la motivación tiene dos aspectos importantes, que es la motivación intrínseca, es decir, interna, es decir, de nosotros mismos, todos estos aspectos que nos conforman como seres humanos y nos movilizan la intención de llegar hacia donde queremos alcanzar, y otra es la motivación extrínseca, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos aspectos importantes. Me voy a enfocar, como estamos hablando dentro de lo que es una organización, una empresa, ¿dónde se deja ver esta cuestión de la motivación? La congruencia entre lo que dicen que son la empresa y lo que hace la empresa. Porque las personas se van desmotivando cuando no hay una filosofía organizacional clara.
La filosofía organizacional tiene que ver con la culturalización, la transmisión de los valores, ese credo, ese valor que yo tengo en cuanto a lo que me va a identificar como trabajador dentro de esa empresa. Ahí inicia la parte motivacional. ¿Y quién la hace? Acuérdate que hay tres niveles, que son los altos mandos, que estarían estableciendo objetivos estratégicos, objetivos tácticos y objetivos operativos. Entonces, los altos mandos son los que deben planear esta filosofía organizacional. ¿Qué es lo que me lleva a mí a construir esta empresa? ¿Y qué quiero yo que mis empleados tengan y hagan para el cumplimiento de estos objetivos? ¿Cuáles son esos valores que me van a identificar como empresa? Y ahora, tú me dices, ¿cómo hacérselos llegar a las personas? De entrada, así. Segunda, el departamento de capacitación dentro de toda una organización, por supuesto, diseña los cursos específicos para, antes del diseño, un diagnóstico del clima laboral que existe en tu empresa para conocer cómo es que se siente este trabajador o estos trabajadores en conjunto, identificarlos y tener esta empatía, ponerme o tratar de ponerme en el lugar del otro para entender la razón por la que está bajando sus niveles productivos y lograr que él vuelva a ponerse la camiseta de donde él se encuentra. No sé si respondo tu pregunta, Carlos. Es que, o sea, sí me queda claro, pero vuelvo a lo mismo. Es que, o sea, es muy... no sé cómo decirlo. O sea, es la realidad, o sea, es el deber ser, es como debería de ser, pero, o sea, al momento de establecer, o sea, yo sé sobre la empatía, ¿no? Pero ¿cómo estableces esa conexión? O sea, una experiencia o una, no sé, situación que puedas compartir para que quede claro, no sé. Sí, con mucho gusto. Primero decirte que entiendo lo que es el deber ser y el querer ser, pero tú no estás dentro de una organización o no deberías estar, como yo lo mencioné, haciendo algo que no amas, haciendo algo que no estás contento haciéndolo. Correcto. Y no te queda de otra que haciéndolo. Ese es de entrada el primer punto. Porque, y lo dije, cuando una persona hace las cosas que no ama, se enferma a sí mismo, se enferma mentalmente y enferma a su esposa, a sus hijos, a su familia, a sus amigos y así sucesivamente. Si no, lo primero que debes hacer es un análisis como individuo, que tú no estás para resolver las problemáticas del mundo, dependiendo de tu posición que juegues. La posición que tú juegas, hay un dicho que dice, el ejemplo arrasa. Es decir, el mejor maestro de la enseñanza es el ejemplo. Y yo te lo voy a dar, y no porque sea mi mejor ejemplo, sino en torno a lo que me caracteriza como individuo. Si no somos conscientes de que estamos constituidos de toda una personalidad, es decir, componente cognitivo, conductual, afectivo, etcétera, no nos vamos a dar cuenta cómo estamos interactuando con los otros y cómo esa personalidad en esta parte individual influye en mis relaciones con los demás y en el resultado del trabajo que estoy alcanzando. Yo formo parte, he trabajado en diferentes ámbitos. Te voy a contar mi experiencia, esta última. No solamente he tenido cosas desagradables, también he tenido cosas muy agradables, pero siempre con miras a ser cada día un mejor ser humano. Cuando yo estoy en el área como presidenta de academia, me doy cuenta de la importancia que tiene ese puesto.
en donde reviso todas estas cualidades que poseo, tanto positivas como las que pudiéramos llamar negativas, que para mí no son negativas, sino que forman parte de mí, son experiencias, las cuales cuando empiezo a interactuar con los otros, me sirven de espejo para darme cuenta que si yo elevo la voz, si yo hago un gesto X o cualquiera, el otro con su comportamiento me está dando una respuesta de qué es lo que yo estoy haciendo y no me quedo clavada en el juicio, sino expreso todas estas habilidades que todo un ser humano puede desarrollar y capacitarse, como todas estas habilidades sociales, como la asertividad, la parte de lo que tiene que ver con decir lo que pienso y siento en su momento. Esta parte de poder ser un líder y no estar fastidiando a la gente constantemente, sino en los momentos precisos, darle su lugar a las personas, ser respetuosos, identificarme como esa presidenta de academia en donde yo estoy ahí para ayudarte, maestro. Yo estoy ahí para proporcionarte el elemento que pudieras necesitar. Analizo esa posición. Ahora me voy a la posición de docente. Hoy, no muy lejos, en la mañana, yo sé cuáles son mis labores, yo sé cuál es el perfil que requiere el Instituto Politécnico Nacional de una docente. Hoy, un alumno me mandó un mensaje en el chat, como estos que ustedes envían, y me dijo: maestra, tengo problemas de conectividad, no me puedo conectar, y una cualidad mía, sin que esto se vea presuntuoso, personas que me están escuchando, soy muy creativa para la parte de la resolución de problemas. ¿Qué hice? Le dije, puse sonido bajo al micrófono y en ese momento le dije, te voy a llamar y me escuchas. Ahí te vas a quedar. Si tienes participación, tú nada más me dices maestra y todos te van a escuchar, o yo reproduzco tus participaciones, o te pongo el teléfono aquí para que tú estés escuchando. Le di las herramientas, le di la posibilidad y no me enfrasqué en una guerra en donde a veces también, no sé si ustedes han visto estos videos que cuando tenemos, no sé si ustedes han visto el de Telcel, por ejemplo, hay una señora mayor donde están servidores de aquel lado, la están atendiendo. Si tú analizas bien el video, te puedes dar cuenta que pudo haber sido lo que detona el enojo de la persona. Pero la persona ya trae un bagaje personal de ciertos trastornos que la llevan a ella a no regular su emoción. Okay. Pero es una persona mayor, se enoja, todo es ese conjunto que tú puedes identificar en tu persona para dar el mejor ser que tú eres, ese ser. Aunque te pongan deberes, tú decides cómo lo vas a hacer. Si cargarlo como un peso o realmente hacerlo con gusto. Por supuesto que hay cosas que a mí no me agradan, pero no me voy a estancar ahí porque mi tendencia es ir hacia dar lo mejor de mí y decir lo que pienso y siento en su momento preciso. Entiendo que son circunstancias diferentes, de ahí que las personas que tienen a su cargo y el privilegio de manejar al personal sean empáticos, sean humanos. Humanos es eso. Humanos es ponerme en el lugar del otro sin apropiarme de su problema y entenderlo. Pero ¿qué crees que pasa? Como se hace un círculo vicioso, el otro se aprovecha de esas condiciones y surge eso. Entonces, para eso son las reglas, para eso es tu filosofía organizacional. Tener claridad y ser congruente entre lo que dices que haces y hacerlo. Yo como maestra, si yo a mis alumnos les digo algo y no lo hago y no lo cumplo, ¿tú crees que van a creer en su maestra, en lo que les está diciendo, lo que les está mostrando? No, pues eso es lo que yo puedo compartir contigo y otra serie de ejemplos que se dan en estos aspectos cognitivos, afectivos y individuales y conductuales que están afectando el entorno y clima laboral. Y para ello tienen que hacer un diagnóstico y tener estrategias de solución al respecto. No sé si contesto, Carlos, porque sí es muy complejo el ser humano, pero no... Sí, ya me quedó claro ya más con su última explicación. Muchas gracias. De nada, Carlos.
Oigan, yo soy Maribel. Hola, Maribel. Hola, muchas gracias, maestra Ontiveros. La verdad, mientras escuchaba su ponencia, reflexionaba en que, y estoy totalmente de acuerdo en lo que acaba de mencionar. Yo llevo 20 años en una organización que mi primera intención era solo estar 3 meses. O sea, yo llegué y mi intención era estar 3 meses. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y creo que ha sido parte de mi filosofía, si lo quieren llamar así, o mi faro. Es 2 cosas. 1, y yo creo que aquí la mayoría trabajamos con personas y para las personas. Es decir, todos colaboramos en alguna causa. Lo otro que tiene que ver es focalizarnos siempre, o sea, para quién, cada acción que hacemos, cada actividad que hacemos va a beneficiar a quién. Entonces, ese es el faro. Y cuando tenemos muy claro cuál es el propósito de estar en esa organización, los conflictos, la situación, siempre va a haber, siempre va a existir este tema, en el tema de la organización y la estructura organizacional, siempre va a haber privilegios, etcétera. Pero no perdamos de vista, o al menos yo, no he perdido de vista cuál es el faro, cuál es el objetivo de mi trabajo. 2, es muy complicado ser congruente, pero es un trabajo de todos los días. Todos los días es trabajar en esto de ser congruentes. Entonces, mi reflexión para finalizar es eso. Abracemos la situación como la tenemos y yo creo que en la medida que si amamos lo que hacemos, de verdad yo creo que eso nos ayuda a transitar lo demás. Digo, la verdad es que, lo otro es, no perdamos de vista que quienes pagan nuestros sueldos son gente que confía en nuestra causa. Entonces, pues, démonos la oportunidad. Gracias. Maribel, muchas gracias, Maribel, por tu participación. Sí he de decir algo, sí es una realidad la que Carlos menciona y tú también, por supuesto. No es una cuestión de vivir en una utopía o en un ideal, sino es echarlo a andar, como dice Maribel, es esforzarte en hacer consciente lo que día a día yo estoy realizando. Y ya se los dije, nuestra esencia como seres humanos se logra solo a través del otro. Es cuando yo empiezo a interactuar con el otro. ¿Y quién le da vida y dinamismo a la organización? Por supuesto que sus colaboradores. Dentro de esa cadena de valor, quien le da vida, quien le da, es todos los que están integrados en esa cadena de valor. Y tú, como parte de los colaboradores, trabajador, según el nivel en el que te encuentras, también le estás dando un valor, por supuesto, agregado. Es importante que deben entender, no sé si deben, sino, no quiero utilizar ya esa palabra. Si tú no entiendes tu identidad en tu empresa, no sabes y te estás perdiendo. Creo que no estás haciendo el trabajo que debieras, ¿no? Pero entiendo que tienes que lidiar muchas veces, porque creo que tengo diferentes tipos de perfiles aquí. Creo que tienes que lidiar, y digo lidiar porque es complejo, como lo dijo Carlos, con un montón de personas. Imagínate eso, imagínate el gobierno, lo difícil que ha de ser coordinar todo lo que estamos viviendo y todo lo que vives en tu familia, en la comunidad, etcétera, etcétera, y en la empresa. Y como dice Maribel, recordemos que quien nos paga lo hace porque confía en nosotros, porque estamos haciendo un trabajo. Lo hace porque lo merecemos, porque realmente estás dispuesto a colaborar, porque te hace feliz, porque te tiene contento, porque el trabajo reditúa al ser humano. El trabajo, si tú te quedas todos los días, y lo vimos en pandemia, ¿tú qué prefieres? ¿Trabajar a distancia o trabajar y ir y venir, aunque hay sus ventajas y desventajas? Yo prefiero la conexión directa con la gente y no a través de una pantalla, ¿no?
a distancia, ¿no? Una recomendación es que tendrían que platicar directamente y tú mantenerte abierta, en esa postura abierta, tener que platicar abiertamente con tu superior o, por llamarlos así, subordinados, cambiar ese chip de subordinados. Son mis colaboradores, tú solamente tienes una posición y una función que no dejas de ser humano, cálido, abierto, inteligente, pero también firme, también determinado. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Jesucristo, ¿no? ¿Qué le dijo a los fariseos? Fuera de mi templo, ¿no? Con firmeza, y parecería que todo era amor, pues eso también es amor. Es sancionar cuando deba de serlo, porque entonces te toman las medidas, te toman la gente y no entienden. Acordémonos que la mayoría de las sociedades gusta de ser sancionados y castigados. Y la realidad es que si hay conciencia, si hay esta parte de reflexión, vamos a poder realizar las cosas porque así lo decido yo, ¿sale? Eso es lo que yo podría aportar a esto, pero además quiero contestar una pregunta que viene aquí. Dice que no pudo entrar, que entró después de 15 minutos. Ya no veo a la chica que está traduciendo. No sé si ese es un mensaje para mí. Tuvo que desconectarse de la sesión. Una disculpa. Ah, no te preocupes, pensé que me estaban mandando un mensaje implícito. Bueno, hay una chica que pregunta si hablamos de los organigramas, si la pregunta es, ¿en un organigrama se pueden poner gerentes y coordinadores en un mismo nivel? Todo va a depender de lo que tú quieras diseñar, si va a ser un organigrama lineal o un organigrama horizontal. Sin embargo, si tú me dices que lo quieres poner en el mismo nivel, tendrás que definir claramente cuál es la relación que tienen uno del otro, cuál es su relación. Y esto me gustaría precisártelo el día de mañana, ¿te parece? Y esto de la empatía, cuando dicen que se refiere, cuando dijeron de la empatía, se puede lograr involucrando a los empleados con la visión y misión. Y para involucrarlos, por supuesto que tendrían que dar una capacitación y dejar claro cuál es la camiseta. Me acordé ahorita el trabajo que hice cuando fui jefa del departamento de las 42 unidades de orientación juvenil. Bueno, más bien todavía no lo era, pero se llevó a cabo y también aporté ideas. Ahí todavía yo no era jefa de ese departamento y las ideas fueron en donde teníamos que juntar los equipos de trabajo de todas las áreas. Hicimos en Zacatenco, allá donde está la pista de atletismo, llevamos a todos los trabajadores del área de servicios educativos con nuestros jefes que eran en ese entonces y nos separamos por islas en donde íbamos haciendo juegos y al final se creó toda una dinámica en la que se hicieron porras para el área de trabajo, al departamento que pertenecía, y fue muy padre, fue muy dinámico. Hubieron algunas fallas que provocaron algunos enojos, pero de alguna manera se motivó al trabajador, lo cual tú los escuchabas y decían, yo nunca había visto que alguien hiciera esto dentro de esta área, ¿no? Ese es un ejemplo más, ¿no? Eso es empatía, es involucrarlos a. Aquí viene otro, la situación en la organización es que la estructura de nuevo. La situación en la organización es que la están estructurando de nuevo y la chica de recursos humanos los puso al mismo nivel. Aparte hay puestos de gerentes que no realizan actividades gerenciales. Yo no soy de recursos, pero debía apoyarla y no logro entender por qué lo decidió así. Bueno, ¿te parece si mañana lo precisamos? Esto lo vamos a precisar porque hace falta información, les hace falta conocimiento de cómo es que tu empresa, cuál es el modelo que quieres seguir dentro de tu empresa. Entonces, por ahí anda una fuga en ustedes de actividades, de puestos, etc. Disculpen el sonido que ustedes acaban de oír. ¿Qué más? Déjenme ver aquí.
Me van a disculpar, llegaron de imprevisto a mi casa y bueno, tocaron, pero ya está resolviendo mal. Dice aquí, lo desempeño con todo mi corazón y la mayor responsabilidad que puedo. Para mí es un compromiso más que un trabajo, amo mi trabajo. Se me fueron todas las preguntas en cada enter. Dímelas, por favor. Pregunta 1, recursos humanos. Pregunta 2, cumplir con el objetivo de mi área. Pregunta 3, de una forma adecuada, de acuerdo a la filosofía organizacional. Bueno, estoy tratando el cuidado de los huéspedes de la casa. Muy bien, gerente de recursos humanos, la gestión adecuada del personal. Considero que lo estoy realizando bastante bien. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Cómo lo estoy haciendo? Solo estaba escribiendo para quienes no pudieron anotarlas. Una disculpa por esta parte, pero igual y les puedo mandar el formulario para que todas me las respondan o mañana al inicio todos me los responden, ¿no? Muy bien. No sé si tengan alguna otra pregunta. Gestión de recursos, ¿eres tú, Fátima, si no estoy mal? Ok, si ya no hay preguntas, con esto damos por cerrada la sesión del día de hoy, recordándoles que la siguiente sesión es el día jueves de 2 a 4 de la tarde. Muy bien, Jorge, muy bien. Gracias por la invitación. Aquí estaré con ustedes. Muchas gracias, maestra, y muchas gracias a todas las participantes. Jorge, una pregunta. Tenemos un correo institucional, entonces el invite el link y todo me llegó al otro correo. ¿Te puedo responder sobre este correo que me envió mi jefa para que me llegue el recordatorio? Claro que sí. Ok, mil gracias, era todo. Muchísimas gracias, maestra. No, al contrario, a ustedes. Perfecto, damos por cerrada la sesión. Muchas gracias, bonita tarde. Bonita tarde, hasta luego. Bye. Gracias, igual, hasta luego.